Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir a esta segunda edición de Film e Historia. Veo buenos amigos y fieles que nos gusta el cine y la historia. Hemos de decir también, bueno, quería agradecer especialmente que han venido antes para poder estar con nosotros algunos de los protagonistas del día de mañana, como es Juanjo Puig-Corbé, Sol Carnicero, que vendrán a hablar de La Vaquilla y de ese binomio maravilloso Berlanga-Azcona, y que también tendremos la oportunidad de escuchar anecdotario y ese tema tan bonito que es esa España dividida que reflejaba Berlanga en La Vaquilla. Nos acompaña Lorena Robredo, representante del ICA, que es el organismo del Ministerio de Cultura que se encarga del cine, que acompañará a Paco Griñán, del diario El Sur, y a Paula Ponga, en estos momentos una de las importantes piezas del Festival de Cine de Málaga, para hablar por la mañana un poquito de la difusión que se da a través de los medios de comunicación y de los festivales de cine. Agradezco enormemente que estén aquí. Saludamos también a una persona que van a ver durante estos días, que es Pablo, nuestro fotógrafo y cámara, que además de ser actor es un excelente profesional, que nos irá ilustrando para después tener un bonito vídeo de presentación y fotografías. Y agradecer a la Malagueta, a los técnicos, a Sergio, a Claudia, que está por allí, y a todo el equipo que hace posible que estemos aquí tan a gusto. Los que están muy al fondo, como han pagado igual la misma entrada, pueden venir más para adelante. Lo digo porque lo mismo allí al fondo, no sé, a no ser que no quieren que les veamos, pero por aquí delante hay más sitio y también estarán más cercanos. Y hoy, en la jornada de hoy, recuerden ayer que tuvimos la posibilidad de disfrutar de una película como El perro. Claro, vénganse para adelante, sí, con lo guapos que son además, se ponen allí al fondo a oscuras. Luego, para ver la película, pónganse lejos si lo ven mejor, porque se proyecta el film con más garantía. Ayer tuvimos la ocasión de tener a Miguel Reyán y Elena Pimenta en la jornada inaugural para hablar del fenómeno Lope de Vega y todo lo que era el siglo de oro, el teatro del siglo de oro, con la película El perro del hortelano, que la disfrutamos en Blu-ray. Quiero agradecer a Divisa Films, que nos facilita estos maravillosos DVDs, que los podamos ver en Blu-ray con toda la calidad de imagen que se merecen. Y en esta segunda jornada hemos dejado la comedia para centrarnos en un tema importante, doloroso en la historia, yo creo que uno de los episodios de la historia más tristes, que es el Holocausto. Y tengo el honor de tener a mi buena amiga Marta Argarona y a Benito Bermejo, dos de los protagonistas de una película que se llama El fotógrafo de Mauthausen. Ella es la directora y guionista y productora de la película. Benito es, ahora les explicaré otro aliciente importante por el que está aquí, pero es también asesor histórico. Y Benito Bermejo, aparte de ser profesor, es el historiador que descubrió la trama que era la falsa vida de Enric Marco. Ese personaje que luego en película, pero también en libro, con El impostor hizo Javier Cercas, y que durante más de 40 años tuvo engañado no solamente a su familia, sino a él mismo y a Michael Mauthausen. Él lo descubrió a partir de unas cosas que no le cuadraban en la historia que iba explicando. Yo soy uno de los damnificados de Enric Marco. Yo lo llevé, como mucha gente en Barcelona, a todo tipo de foros y nos tenía absolutamente engañados. Bueno, pues él descubrió esa trama. Él es uno de los que creo más conoce la historia de las víctimas del Holocausto en nuestro país, y por eso nos acompaña en esta edición. Agradezco enormemente que estéis aquí, ella de Barcelona, él de Madrid, y con las inclemencias propias después del accidente ferroviario lamentable que supuso el cambiar toda la agenda, al igual que mis amigos que están hoy aquí, Sol, Lorena, Juanjo, Paula Ponga. Bueno, han hecho todos un esfuerzo enorme, y agradecer, como no, el trabajo de Mar Ortiz con M de Mar Cultura y un servidor, que ponemos en marcha esta bonita ilusión en homenaje a José María Caparrós Lera, que es Film Historia. Seguro que tendrán preguntas, por favor. Esto es un foro abierto, es absolutamente una charla para que podamos preguntarles a ellos, a mí en la medida que sea posible. Yo poco podré responder, pero sí reconducir todo lo que tengan de interés para preguntar. Me gustaría que fuera muy activo. Vamos con esta película, El fotógrafo de Mauthausen. Bueno, aparte de Marta Argarona, quiero sí que hacer hincapié también, que no solamente es la gran directora de esta película. Marta Argarona es una de las
magníficas productoras que tenemos en nuestro cine, directora de producción, al igual que Sol Carnicero. Ella descubrió a Bayona, le dio la oportunidad de hacer El orfanato, lo tenía allí en su escuela de cine y dijo, uy, este chico apunta maneras, y le produjo la película El orfanato. Después ya es historia, Bayona. Bueno, entre otras películas tiene El Cuco, Dos, El fotógrafo de Mauthausen, y está con proyectos interesantísimos que muy pronto sabremos. Mar, gracias por estar aquí. Yo estoy encantadísima. Además, encantadísima. Y quiero añadir un momento que Benito también fue el historiador que nos acompañó, claro, con el fotógrafo de Mauthausen. Sí, como asesor. Fue el asesor. Y cada vez que teníamos una duda o que no sabíamos cómo resolver algo, le preguntábamos a él y él nos iba diciendo, pues esto fue así, esto fue así, y en fin, fue una colaboración fantástica y muy generosa por su parte. Hemos descubierto que es una de las personas más tímidas y humildes, pero grandísimo como historiador. Bueno, pues es una charla abierta, Benito, en cualquier momento podemos hablar y sobre todo preguntar. Yo me voy a limitar a poner algunos datos, empezando con la película. La película es El fotógrafo de Mauthausen, Francesc Boix, una figura clave en la historia de la investigación y que permitió que los jerarcas nazis fueran juzgados en Nuremberg, gracias a sus fotografías. Una historia apasionante que te atrapó como para hacer una película. A ver, el tema nazi, yo creo que a todos los que nacimos en los 50, al menos a mí, me alucinaba, porque claro, fue algo que ocurrió 8 años antes de que yo naciera, no hace 3 siglos, como la esclavitud o todas estas cosas que las ves en la lejanía. Dicen, no, si fue casi, yo nací casi reciente. Entonces era un tema que siempre me había interesado, bueno, siempre estaba leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y todo esto y lo que pasó, pero no encontraba el nexo de unión de que una catalana española pudiera hacer una película sobre el Holocausto, sobre todo teniendo en cuenta lo enorme que había sido para los judíos, ¿no? Entonces, cuando encontramos este personaje, que fue un personaje que estuvo, que además me gustaba mucho porque no era llorón, no era un personaje, o sea, Francesc Boix era un personaje muy... como el pícaro, ¿no? El pícaro español, o sea, fue un chico que vivió allá, que lo llevaron allá, que bueno, era evidentemente republicano, que después de la guerra pues lo pillaron por Francia, se lo llevaron a... Pero él tenía esa cosa que a mí me parece muy interesante de querer sobrevivir por encima de todo, y no era un personaje nada llorón, al revés, era como muy pícaro, muy listo, ¿no? Muy queriendo sobrevivir y... Bueno, pues si había que hacer lo que fuera, pues él lo hacía, pero ayudaba a los demás y me pareció un personaje muy interesante. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar el guión, contactamos con Benito, entonces escribimos no sé cuántas versiones, enterándote de todos los personajes, de cómo era el personaje que dirigía el campo, que lo que cuenta en la película es verdad, que el día de su cumpleaños hizo una carnicería. O sea, había como muchos elementos, pero claro, hay que meterlos todos en una sola obra de 100 y algo minutos y es complicado, pero yo creo que bueno, pues lo intentamos, salió bastante bien, la película fue un éxito en su día y estamos muy contentos. Sobre todo, y ahora entraremos con más detalles también, Benito, de cómo fue la elaboración de la película. El casting era fundamental. El casting siempre es fundamental. Y en esta película había que darle toda la credibilidad a un personaje como Francesc Boix, y piensas en Mario Casas. Bueno, teníamos que encontrar un chico joven, guapo, porque era guapo. Porque Francesc Boix era guapo, y que tuviera sex appeal, ¿no? Porque si haces una película te gusta que los personajes tengan atractivo, al menos a mí. Cuando voy al cine me gusta que los personajes o que los actores que lo interpretan pues sean interesantes. Por eso la próxima película la voy a interpretar yo. Exactamente. Ese es uno de los motivos que avance ya. Entonces, bueno, Mario tenía tenía la edad, tenía el nombre, creo que es un gran actor, grandísimo actor, a mí me lo demostró, y porque no iba a ser él, a él le encantó el proyecto y fue muy fácil, la verdad es que fue fácil contratarle y que se sumara con una absoluta dedicación. Pasó más hambre, pobrecito mío, pasó un hambre alucinante, o sea, 3 meses antes del rodaje ya hacía régimen y todo el rodaje estuvo muriéndose de hambre con un frío además horrible en Alemania porque estábamos a 7 bajo cero
y él lo aguantó todo con una, bueno, con una profesionalidad y con unas ganas y con un entusiasmo, nunca estaba de mal humor, y yo cuando tengo hambre me pongo histérica. Pues él pasó un hambre y un frío, pero fantástico. La verdad es que fue una colaboración estupenda, nos entendimos muy bien. Fue fácil de trabajar con él porque es muy buen actor. Aunque tiene bueno, es estos actores, ¿sabes? Que como son guapos y famosos, la gente los menosprecia, pero la verdad es que... He de decir que es de las pocas películas de Mario Casas en que se le entiende bien. En que se le oye. Ese es su único defecto, que tendría que dar clases un poco de... Pues en tu película, y lo van a comprobar luego, se le entiende y se le oye bien. Y aquí es gran parte de mérito de Marta Argarona. Benito... Pero él tiene mucha fuerza interior, sí. Y además es imaginativo y creativo y no es aburrido, y entonces él tiene mucho ya, muchísimo. Incluso esto para solucionar sería lo más fácil. Que tome unas cuantas clases de dicción y ya está, porque es muy buen actor, o sea, ese fondo que tienen que tener los actores de sentimiento y de creatividad y de ilusión y de imaginación, él lo tiene de sobra, o sea que fue un placer trabajar con él, la verdad. Estaba también Alain Hernández. Alain, que se comió un gusano, bueno, esto es un spoiler, pero se comió el gusano. Cuando lo vean es verdad, se lo comió. Se comió un gusano, exacto. Bueno, ahora iremos con más detalles de la película. Vamos viendo de fondo algunos fragmentos, tanto de la película como del making of, para que vayan haciendo boca y sobre todo tengan muchas ganas de ver, si no la han visto la película, que la van a poder disfrutar en pantalla grande. Benito, gracias por venir, sobre todo por hacer hueco en tu labor pedagógica en la escuela y venir a explicarnos algo tan apasionante, nosotros que vivimos el tema del Holocausto como investigadores. Yo he de decir que mi trabajo de fin de carrera fue el juicio de Nuremberg, del cual se cumplen 81 años en este año. Por eso me apasiona también este tema y era clave que tenía que estar en Filme Historia algún día. ¿Cómo vives como investigador e historiador el asesoramiento de una película de un personaje que no está vivo, murió a los 51 años, en el año 51 con 30 y pocos años, 30 y pocos años, a causa de todas las heridas que había sufrido en los campos de exterminio? Un personaje que ya no está, pero que es tan importante en la historia de los juicios a los jerarcas nazis. Pues, bueno, yo lo vivo como algo que quedaba todavía importante por hacer, que podía permitir que fuera conocida esta historia, porque nos habían llegado ecos distintos por varios lados, porque este señor incluso, sabéis que fue testigo en el proceso de Nuremberg. El único español. Tenemos hasta la mayor parte de la filmación de él hablando delante del tribunal, que declara en francés, ante las preguntas del fiscal francés. Pero a la vez, aunque apareció en la prensa algo y tal, claro, tiene un destino particularmente trágico porque muere al poquito. Él muere en el 51 a los 30 años. O sea que, y entonces, aunque había habido mucha gente, bueno, pues algunos de sus compañeros, otra gente conocida que tenían recuerdo de él, pues había quedado ya un poco desdibujado con los tiempos, ¿no? Casi no sabíamos. Por ejemplo, en las fotos que presentó en Nuremberg, vale, su declaración está recogida en las actas, pero no sabíamos exactamente qué fotos había enseñado años después. En fin, quedaban muchos aspectos por aclarar. Y bueno, pues mira, Benito, perdona que te corte. Sergio, si está amable, le doy un apunte. Cortamos esto y luego volvemos. Creo que hay ahí imágenes de Francesc Boix, precisamente en el tribunal de Nuremberg, donde se le ve a él y le ponemos rostro. Y además vemos cómo en el tribunal, en el juicio, el único español que declaró, la pregunta clave, ¿reconoce a alguno de los jerarcas nazis aquí? Y decía, Kaltenbrunner, Albert Speer. Desmontaba toda la defensa de los jerarcas nazis que decían, no, yo no sabía nada, eran cosas aisladas. Su testimonio fue clave, ¿verdad?, para la investigación. Ahora veremos con algún... Sí, lo puedes poner.
Esto es el directo, esto es con Sergio me llevo fantástico. Y entonces ahora, no, es que es así, estamos haciendo televisión en directo. Sobre todo porque es que tenemos imágenes muy interesantes. Te decía, la importancia de las declaraciones de Francesc Boix como uno de los personajes claves en la historia del juicio de Nuremberg. Tuvisteis que investigar mucho de su historia, porque además es un personaje que queda en el ostracismo durante muchísimo tiempo, porque, bueno, al franquismo no le interesaba, estaba repudiado, pero luego queda en el anonimato, un personaje, un español, fotógrafo, campos de exterminio. El tiempo le ha puesto en su justa medida en la importancia que tiene dentro de la historia del Holocausto, ¿verdad? Bueno, tienen sobre todo... Claro, hay que ponerse lo que era esto en el año 45, 46. Claro, hoy, después, muchas décadas después, hemos conocido muchas cosas más. Ha habido acceso a pruebas importantes, sabemos qué dimensión tenía, pero hay que recordar que en la segunda mitad del 45 y la primera mitad del 46, cuando Boix declara en Nuremberg, estas cosas eran como... inconcebibles. Se podía pensar que que habían pasado cosas tremendas y ya empiezan a hablar en ese proceso por primera vez de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra a esa escala, pero hay que situarse en lo que supuso estas declaraciones. Desde hoy no está tan claro porque ya hemos sido conscientes de las dimensiones que tuvo todo lo que pasó, porque, claro, en aquel momento, cuando, por ejemplo, él declara... Es que, pues, cuando llega a estas circunstancias, él es uno de ese 30% de los que salen vivos de los españoles que habían llegado a Mauthausen. O sea, la mayor parte no lo pudieron contar. La mayor parte desaparecen en los meses que siguen. Entre 9.000 y 10.000 españoles murieron... españoles deportados murieron en los campos, sobre todo Mauthausen y Gusen, los dos campos de exterminio en Austria. Sí, o sea, en ese tiempo, porque además no fue un resultado de un pequeño accidente, ¿no? Realmente había un plan, es decir, y además aparecen los papeles de los propios administradores de ese sitio. La denominación es Vernichtung durch Arbeit, o sea, lo llaman así, con esas palabras, exterminio mediante el trabajo. Se supone que al cabo de 3, 4 meses, no mucho más, lo normal era que muriesen, ¿no? Y así ocurrió. Es decir, que ya pasados unos meses no quedaban muchos de los que... y bueno, Boix forma parte de esa tercera parte de ellos que sí que han vivido hasta el verano del 42. ¿Y por qué digo verano del 42? Porque ya para entonces cambian los planes. Llega una orden por la cual dicen, bueno, a partir de ahora ya no. Ya nos importa que esta gente viva porque la mano de obra empieza a ser ya especialmente valiosa. Necesitamos. Porque vienen mal dadas en el frente ruso y entonces... Ahora ya no se acabó lo del exterminio mediante el trabajo. Ahora, y entonces, bueno, ya normalmente el que llegó entonces vivo llega hasta el final, como también. Y bueno, lo de Boix también es una circunstancia un poquito especial, porque claro, él entra en el laboratorio fotográfico relativamente pronto y él tiene acceso a algo que claramente le convence de que aquello, si salen vivos, merece ser protegido y algún día dado a conocer. Porque él era fotógrafo en la República Española, él cuando es exiliado a Francia tiene la suerte de entrar en el campo de exterminio como fotógrafo y directamente, como bien dice Benito, el acceso al material fotográfico que no era de promoción del nazismo, eran las fotografías que hacían los propios jerarcas nazis de las víctimas y que estaba guardado. Él tenía ese acceso, ¿verdad? Es que lo muy interesante de todo esto es que, bueno, hay millones de historias que contar, porque fue tan grande y tan enorme y cosas tan peculiares, bueno, tan horribles también, pero a mí me gustó el hecho de que, a ver, Francesc Boix era catalán, esto
sí, estando en Cataluña es importante, y era español, y además se dedicaba a la imagen, cosa que también me atañe. Entonces, él se dio cuenta en aquella época, y los nazis lo sabían de sobra, la importancia de la imagen, la importancia como el Goebbels, el que era de propaganda. el de propaganda, lo importante que era la imagen, lo importante que comunicar con la imagen era casi más importante que un discurso. Solo hay que recordar la imagen, la figura de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, que tiene unos documentales magníficos y preciosos y súper bien hechos, pero el espíritu o sea, lo tenían clarísimo, porque yo rodando veía las fotografías que poníamos en el decorado de Hitler, y eran perfectas las fotos, no eran fotos hechas así, pum, pum, no, eran perfectas, él estaba impecable, o sea, que ellos, o sea, los nazis ya eran muy conscientes de la importancia de la imagen, lo cual para mí, como directora de cine, también es un plus para la historia, ¿no? La importancia de la imagen, la importancia de contar, o sea, Boix se dio cuenta que por mucho bla, bla, bla que hicieran, por mucho que el marco hiciera, tener una imagen potente es fundamental. Muy importante. Tener las imágenes para que la gente se lo creyera. Bueno, es lo que nos horrorizó a todos, yo creo, cuando ves todas esas montañas de cadáveres esqueléticos y que las máquinas los van barriendo. Yo creo que eso... Por cierto, perdona que te corte, esas primeras imágenes son de Alfred Hitchcock, que tiene acceso cuando se libera el campo de Auschwitz. Lógicamente también estuvo John Ford como corresponsal de guerra, digamos de alguna manera. Pero las primeras imágenes son de Alfred Hitchcock y él recupera esas imágenes y las muestra al mundo sin montar. Por eso las primeras son esas de las palas excavadoras con millones de personas. Porque él se quedó trastornado después de ver todo aquel horror, no podía ni hablar, sí. Pero bueno, ahora lo que pasa es que, claro, todas estas imágenes se han ido desperdigando y según qué documental ves, bueno, unas son de Mauthausen, otras son de Auschwitz, claro, otras son de aquí, otras son de allá. Nosotros nos hemos concentrado mucho en Mauthausen. El campo del trabajo, como bien decía Benito Bermejo. Sí, en teoría no era un campo de exterminación como Auschwitz. Al menos nosotros cuando fuimos, las salas de exterminio no eran gigantescas, es que eran salitas. Lo otro empieza un poquito más tarde, sí, ya a partir del 42. Auschwitz. Y aquí estaban... Y aquí estamos esta gente poco antes. Desde el... Un poco antes. 39-40. Y Mauthausen, bueno, Mauthausen ya, o sea, solo llegar es como el castillo del terror, ¿no? Con la escalera de la muerte. Eso es aparte, eso es la ¿cómo se dice? La cantera. La cantera. La cantera donde iban a picar piedra, que estaba al lado, está justo al lado. Nosotros la tuvimos que falsificar, evidentemente, es una cantera que está cerca de Barcelona. Lo que pasa es que yo me traje una piedra de la cantera de verdad y tengo una piedra de la cantera de Barcelona y el granito es exacto, o sea que lo pudimos reconstruir exactamente. Y bueno, claro, y el campo es alucinante, o sea, cuando llegas es una muralla gigantesca hecha con ladrillos de esto de granito, súper pesados y ¡bum! Encima en un ambiente, nosotros fuimos la primera vez que visitamos, era en enero también, y era todo neblina, oscuro, y dices, madre mía, que te lleguen aquí, en enero, que es cuando ahí lo encerraron, en este ambiente, y entras aquí y te echan, ¿no?, adentro. ¡Guau! Tenía que ser horripilante, horripilante. Y bueno, fue inspirador, pero también a todos se nos removió el estómago, todos los que fuimos. Y luego fuimos otra segunda vez a Mauthausen porque en Mauthausen no te dejan rodar, es un santuario, no sé cómo, y no se puede rodar. Total que construimos la muralla famosa, está construida en Barcelona. Los exteriores los rodasteis en Budapest y en Tarragona. Hay cosas hechas en Budapest y hay cosas en Barcelona. Barcelona dentro de platós y Budapest, el campo de concentración que Houston había rodado en ese campo y nuestro director de fotografía estaba feliz de rodar en el campo ese donde Houston había rodado. Evasión a Victoria. Sí, aquella del fútbol. Sí, Evasión a Victoria, la película. Entonces, bueno, pues claro, arreglamos algunos
justo los planos que teníamos que hacer, todo esto tienes que ser muy meticuloso para que el presupuesto no se te vaya de las manos, entonces exactamente los planos, arreglamos justo las cabañas que necesitábamos arreglar. Habíais hecho un storyboard absolutamente sí, claro, perfecto, ¿no? Para... Sí. Si no tienes dinero, mejor hacer un storyboard, ¿sabes? Porque así la gente se concentra más en lo que quieres tener en el cuadro. Y se ríe Sol Carnicero porque ella es la que controlaba todas las cuentas, las facturas de las películas de Berlanga, entre otros, o de Josefina Molina con el caso de Esquilache, y sabía lo que era. Ajústate, que no te puedes salir del presupuesto. Un presupuesto, bueno, mientras estabais rodando, mientras vamos mezclando un poquito lo que es la historia de la película, obviamente, espero que, bueno, en fin, que entiendan la importancia de traer una película como esta y de un tema como esta cuando se habla de historia y de cine. El terror, ¿no? Es lo que llamaba la atención. Mientras estabais rodando, erais conscientes de que era una apuesta del cine español por descubrir una historia que afectaba a muchos españoles, pero que era universal, no era local. Sí, yo sí que era consciente de esto. Yo creo que todos, y todos los actores, bueno, y tú, Benito, también, ¿no? Yo creo que todos sentíamos también el peso de la historia. O sea, no solo, por un lado, estábamos encantados, por otro lado, todos los actores se entregaron a tope, o sea, no solo él pasó hambre, no solo Mario Casas pasó hambre, todos los demás también pasaron hambre porque no comían. Pobrecitos, yo a la hora de comer, bueno, me apuntaba con ellos a comer solo el pescadito hervido ese que les daban, pero me sentía fatal, porque yo por la noche cenaba, pero ellos no. Y todos se apuntaron, o sea, la verdad es que todos los actores se sacaron, bueno, máxima voluntad para mostrar eso de la forma más creíble y más real posible. Aquí volvemos a lo que ayer apuntábamos, ¿no? La credibilidad a la hora de hacer una película histórica. Cuánto hay de ficción y cuánto hay de real, pero en este caso no se puede falsear. ¿No, Benito y Mar? Bueno, a ver, yo lo que sí es verdad es que, claro, yo a él le hice vivir muchas vivencias que no vivió él, pero que la vivieron otros. Porque si yo quería contar pues muchas cosas que me parecen horribles, es lo mismo que, bueno, también pensaba que tenía que haber algún judío, porque los judíos fueron las máximas Entonces víctimas, yo lo he concentrado en una imagen, que ya la veréis, que creo que es como una concentración del horror y del terror de lo que hacían. Pero claro, o sea, lo que tienes que hacer cuando haces una película es mucha información, concentrarla y apretarla para que una sola imagen te dé toda esa información. Entonces, pues hay cosas que el Francesc Boix no vivió, pero están puestas porque la vivieron otros. Entonces yo no puedo, lo que no puedo hacer una película en que de repente a otro le pase algo porque la gente dirá, ¿y este quién es? Claro. ¿Sabes? Entonces se las he hecho vivir a Francesc Boix. Pero sí yo creo que hay como un hilo conductor que hace que entiendas lo que pasaron muchos. O sea, su vivencia, y que es lo que yo retrato en la película, es la suma de muchos, de muchas personas que vivieron esa situación. Por ejemplo, yo creo que ahora estabas evocando esa escena de este judío que finalmente termina, que efectivamente lo conocieron algunos de los españoles, ¿no? Y luego, bueno, pues dura poco tiempo. Y al poco vemos la escena donde aparece como una muestra de laboratorio metido en un frasco de formol, ¿no? O sea, y esto puede sonar como que algo que alguien ha ideado esa escena creando una ficción de terror, y no eso es así. Síntesis, es una síntesis para que veas lo bestia y lo... Yo tuve el honor de conocer a Violeta Friedman y de escribir sus memorias. Le puse las manos, digamos, le di voz en un libro editado por Planeta. Violeta Friedman fue la única española superviviente de Mengele, palabras mayores. Había perdido a toda su familia y ella se escapó con 9 años porque se hizo pasar por muerta cuando tiraron
su cadáver encima de muchos más en un carro y la tiraron. Justo antes de echar la cal, ella salió a correr y cruzó todo un bosque y así se salvó. Bueno, pues esta mujer, Violeta Friedman, yo tuve el honor de conocerla para un informe semanal y me explicaba todo lo que se pueda uno imaginar, lo hicieron los nazis. O sea, cualquier historia de terror, y sobre todo Mengele, ¿no?, que experimentaba, como sabéis, con las personas. Volviendo al... Dime. Por ejemplo, yo pienso que muchos quizá cuando veis la película, el muchacho joven que aparece como Anselmo Galván, digo, bueno, yo lo he conocido, es decir, no con ese nombre, pero Jacinto Cortés, que entró con algunos, el español más joven que entró allí, que entraron normalmente estos chicos más jóvenes con su familia, con su padre, que normalmente perdieron al padre, como el caso de este muchacho, bueno, pues entró a los 14 años. O sea, hay un número importante de chicos de estos que entran a los 14 y pasaron varios años en el campo. Algunos de ellos mueren, otros de ellos no. Quizá porque pensaron también los jefes del campo que, bueno, que después de todo eran demasiado jóvenes, entonces normalmente los reservan. Pero esto es cierto, también, y algunos de ellos allí perdieron allí a su padre y demás. O sea, que eso no es ficción, eso realmente es... Benito Omar, hay una cosa que aparece durante toda la película, que es la S que llevan. Los españoles llevaban la S de Spaniards. La estrella. Una estrella cosida que los identificaba. Como bien decíais, el campo de Mauthausen no era de exterminio, pero el trabajo era tan extenuante que acababan muriendo muchos de ellos por el exceso de trabajo. Sí, exceso de trabajo. Y no era un campo de exterminio, pero también se propiciaba que si caían por las escaleras, pues que se cayeran, y si por la noche los sacaban a todos afuera y los regaban con agua y los dejaban allá afuera a menos 3 grados congelándose, pues formaba parte del exterminio pero era también un poco, y para mí una de las cosas terribles que yo también quiero mostrar en la película es que muchos de los... ¿cómo se diría? Los no prisioneros, al revés. Los comandantes del campo. Sí. No los comandantes, bueno, los que cuidaban de los presos. Los cuidadores, los capos eran también presos. Es decir, que hasta que forma el sistema se fue perfeccionando, que los propios ¿cómo se celadores. Dice? Sí, los celadores eran presos también. Pero pasó en Auschwitz también. Es que es horrible, o sea, lo hicieron de una manera que en el fondo los nazis, había 4 cargos que eran importantes, pero el peso de castigar y de pegar y de maltratar eran otros que estaban también encerrados allá, otros presos, que les daban un estatus superior y entonces se creían con el derecho de machacar a los demás. O sea, realmente fue algo muy perverso que estaría muy bien que no se vuelva a repetir, la verdad. Gusen era, junto con, bueno, es donde estaba la escalera de la muerte, como bien decía. Tengo aquí algunas... Gusen, sí. Gusen era un campo pequeñito que está al lado, que era donde estaban las escaleras de la muerte, que eran unas escaleras de granito horribles, y allá se caía mucha gente, y los que se caían, pues se caían y fuera, no había ningún tipo de... Es ahí donde murió la mayor parte de los españoles deportados que estaban en ese complejo, el subcampo de Gusen. Todo esto hace que las fotografías, volvemos a la figura del protagonista de la historia que refleja el fotógrafo de Mauthausen. Lógicamente los nazis esperaban ganar la guerra, con lo cual no había peligro en teoría de que un prisionero tuviera acceso a toda la información, a todas las fotografías. La habilidad de Francesc Boix es que cuando empezaron a ver que Alemania podía perder la guerra, y ahí es donde dice uno, ¿y cómo se enteran dentro del campo de exterminio de lo que está pasando fuera, cuando tenían claro que no iban a sobrevivir, era imposible sobrevivir a eso? Tiene la habilidad de pensar, esto hay que rescatarlo, en algún momento servirá. Y utiliza unas técnicas de sacar el material. Realmente a mí siempre, cuando leí la historia de Francesc Boix hace muchos años, en mi etapa de estudiante, me fascinó lo inteligente que era ese chico y la ayuda de todos, ¿no? ¿Cómo fue?
Hay un momento ya, además, que además aparece en la película, cuando llegan noticias del mundo exterior. ¿Cómo ellos llegan esas noticias? Se dan cuenta que en Stalingrado ha habido una derrota importante. Ya Sí, sí, que entonces se la han pegado unos en y otros Stalingrado. empiezan a ver que las cosas pueden terminar De otra manera. de otra manera. Y ya entonces es cuando Boix, y además esto lo contó en los procesos que hubo después del 45, hay un momento que llega la orden de que hay que destruir El los material. archivos fotográficos. Y entonces ya seguramente es cuando idearon, él sobre todo, cuando dijo, bueno, pues hay que apañárselas para esconder esto y preservarlo. Y al final ocurrió. ¿Cómo lo esconden? Claro, ¿Cómo que lo hacen? es la importancia de la imagen. Es que ahí también Francés se dio cuenta, al igual que los nazis, de la importancia de la imagen, de lo que puedes contar a través de una fotografía, a través de una imagen, porque él decía, es que no se lo creerán, o sea, la gente normal no se creerá que todo esto haya ocurrido de verdad. Y entonces entendió la importancia de la imagen y entonces se dedicaron entre todos a esconderlas. Hombre, nosotros allí, bueno, lo hemos hecho un poco lo más divertido que hemos podido, pero bueno, sí, lo escondían en los marcos de las puertas, empezaron a coger los negativos y a esconderlos en sitios para tenerlos ellos y todo tipo de escondites que pudieron hacer e encontrar y siempre sabiendo que si los pescaban... Era muerte segura, claro. Sí, sí. O sea, el riesgo, pero era eso O perderlo. o perderlo todo. Y ese material, cuando se libera el campo, se recupera. Se recupera, se enseña, en principio no se le dio mucha importancia, ¿verdad? En principio, bueno, pero claro, con el tiempo ha ido ocupando lugar y ha ido conquistando, bueno, y además, sobre todo en Nuremberg fue vital y Sí. súper importante, y sobre todo el testimonio de él, de Frances Boix. Aquí es donde, bueno, pues es la historia apasionante, como ven, sobre todo porque es un reflejo de la historia. Él entra... Las fotos, hemos de decir, ¿no? Recordar que no eran de propaganda del nazismo, eran lo que estaban haciendo. Sí, al es revés, decir, no al tenían revés. ningún reparo en que aparecieran los jerarcas nazis. Hemos visto la fotografía de Himmler visitando el campo, Kaltenbrunn, Albert es Speer, que las fotos pero eran son- las fotografías que testimoniaban lo que estaban haciendo, lógicamente porque era privado, era una manera absolutamente ordenada de tener todo el material. Claro, eso juega en el momento en que está en el juicio de Nuremberg. Claro, es que no- Ante las respuestas de nosotros no sabíamos nada, ¿cómo que no? Fotografía. Claro. Usted estaba allí. Bueno, Pero una- cuenta. Ay, perdona, es no, que no, no no, te quiero di. interrumpir. No, qué va, No, por bueno, Dios. pues una cosa muy curiosa de la película es que la música es música, hay evidentemente música recreada por... Perdona, este es Kaltenbrunn, uno de los que más Sí. negaba el holocausto, y fue demoledor cuando Frances Boix, aquí en esta pregunta, le dice, ¿puede usted señalar alguno de los... Kaltenbrunn decía que no había estado allí, que era toda una cuestión de casualidad y que eran otros los que hacían barbaridades sin nosotros tener conocimiento. Claro, cuando hay una fotografía de él visitando el campo, que Frances Boix dice, ese que está allí, no había defensa posible ya. Ahí ves, son estas las fotografías de Frances Boix. Esto es un documental fantástico. Cuenta, perdona. No, bueno, pues a ver, en el tema de la música yo quería que todo fuera música que se oyera en el campo, músicas que estuvimos buscando de que se cantaran y de se silbaran, porque hay algunas pues que eran... Y lo que hace gracia es que las músicas alemanas que hemos puesto en la película no tienen autor. No hemos pagado derechos de autor porque son esas músicas que sonaban allá, bueno, fanfarrias pro-nazis y tal, pues no tiene autor, o sea, eso Bueno, nos ha salido. un gasto menos. Un gasto menos. Un gasto Pero menos. es como aquello de, no, yo no he sido. Estas son las fotografías, volviendo, que bien, gracias Sergio por ponerlo de nuevo. Estas son las fotografías, estáis viendo cómo los jerarcas nazis están visitando el campo de exterminio, el campo de Mauthausen. Este es Himmler. Claro, ante esto no había defensa posible porque era el testimonio de unas fotografías que los inculpaba directamente a ellos. Ese material que jamás pensaban, mientras estaban haciendo las fotografías, de que pudiera salir a la luz, pues salieron gracias a un español que testificó, como único español además, y esa es la gran importancia de un protagonista como Frances Boix, el único
el único testimonio en un juicio tan importante como el de Nuremberg, que se celebró, ahora va a hacerse 81 años, y que es importante que siga pendiente. Bueno, y por supuesto, las fotografías de las barbaridades nazis, es decir, todo esto eran fotos que hacían los únicos que tenían cámara de foto, que eran los comandantes, los jerarcas nazis que estaban allí, y que tú muy bien reflejas también en la película. Los actores quisiste que fueran alemanes y que hablaran alemán. Sí. ¿Tú preferías que fuera subtitulada la película antes que momento sonara mal? No, a ver, es una película de un español con españoles, porque Claro. no estaba él solo en Mauthausen, él era el fotógrafo, ayudante del fotógrafo alemán a cargo del servicio pero él con sus compañeros habla normal, habla español, bueno, normal, habla español, y después con los alemanes, pues sí, los alemanes hablan alemán, y los trozos que son en alemán pues están subtitulados, porque... Bueno, yo creo que los españoles no nos podemos permitir el lujo de hacer una película toda en español y decir, no, pero esto es alemán, como lo hacen los americanos, ¿no? Que hasta los extraterrestres hablan inglés. Pues Bueno, pero si te vienes aquí a Málaga hay muchos alemanes. No. Aquí hay que hacerlo distinto, más creíble, ¿eh? Te lo tienes que creer. Sí. Entonces, si son alemanes, pues que hablen alemán, ¿no? Y hay unos cuantos personajes que hablan alemán, claro. Pero un poco, y bueno... Estamos viendo algunas de las fotografías que había tomado Francesc Boix en su etapa de fotógrafo en la República. Es decir, él era ya un fotógrafo profesional y sabía, como tú bien dices, de la importancia. Cuando acaba la guerra vuelve a Francia, ahí lo estamos viendo ya en su etapa después de la guerra, pero a pesar de su juventud está seriamente dañado de salud porque no debió ser nada fácil la supervivencia allí. Pero bueno, es un tío sonriente, ¿no? No es un tío que lo veas... A mí eso es lo que más me interesó también del personaje, que después de haber pasado todo eso, bueno, pues, o sea, viva la vida, ¿no? A pesar de vivir una historia de lo más siniestra. Y aquí era una persona anónima, es decir, no tuvo... En España no era reconocido, en Francia era la persona... Ahora hace poco la alcaldesa, que es española, ¿cómo se llama la alcaldesa de París? Sí, bueno, lo puso, lo sacó de su tumba. Hidalgo, Hidalgo. exacto. Hidalgo. Lo sacó de donde estaba y lo puso en el panteón de los famosos. ¿Tú fuiste? Estaba al sur de París, en un cementerio en la periferia de París, y ha sido instalado en el Père Lachaise, que es un sitio como muy emblemático, ¿no? Hay grandes personajes de la historia de Francia. Además la ceremonia es de Estado la que se hace y es justo reconocimiento a una persona que contribuyó a que el nazismo no pudiera ser juzgado, o sea, que pudiera ser juzgado y no quedara indemne. Es fundamental el testimonio de Francesc Boix en los juicios de Nuremberg. Eso fue hace 10 años cuando lo pasaron al Père Lachaise. Seguimos hablando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran preguntar? Por favor, sí, que pregunten ellos me parece ahora. Fundamental que puedan preguntar alguna inquietud mientras seguimos hablando. Sí. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje de la película? 7 semanas. Es un término, para los que no conocen mucho... Muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque íbamos a todo taco. La película, rodaje 7 semanas, pero ¿cuánto tiempo de preparación, guión? No, bueno, guión 2 años, sí, guión 2 años. Y la preparación también más larga, pero el rodaje, que es cuando todo el mundo se pone nervioso y cuando tienes que rodar y cada día tienes que rodar lo que está previsto, pues 7 semanas, sí. O sea, y además rodamos en Barcelona los platós, porque construimos el decorado, que es cuando viniste tú al rodaje, y bueno, y ajustándote al presupuesto, un presupuesto que difícil. Pero bueno, fue muy bien, disfrutamos todos mucho, nos lo pasamos bien. Dentro de lo que significa pasárselo bien con una película de estas características. No, pero te lo pasas mal cuando investigas, sí, ¿sabes? Claro. Es cuando te entra, pero cuando estás trabajando. O sea, ya sabes que todo es mentira, ya sabes que este que hace ver que está muerto no está muerto. Claro. O sea, esto es distinto. Incluso cuando se levanta se pone a reír, ¿me entiendes? Claro. O sea, el rodaje siempre hay otra emoción que está en el rodaje. Lorena. ¿Este archivo fotográfico se conserva y
de ser... Sí, no, cógelo, que es que para que quede grabado. Es que esto luego también se ve en YouTube. No, sí, quería saber si este archivo fotográfico se conserva y qué institución o qué entidad conserva esta... Sí, esto lo sabes más tú, porque nosotros lo sacamos... ¿Sí se conserva? Pero en distintos... ¿El archivo fotográfico? El archivo fotográfico... De Francesc Boix. Está en Sí, algún lado. se puede- aunque quedan misterios, porque él habla, hubo un proceso después de Nuremberg, como un mes más tarde, un proceso solo americano contra, ya no los grandes acusados, sino los del campo de Mauthausen, y este proceso americano que fue en Dachau. Y él allí, a preguntas del fiscal americano, da algún detalle que no conocíamos por otro lado, y él habla de cuántas fotografías se escondió. Y él calcula más o menos que en el tiempo que él estuvo se hicieron 60.000 fotografías. Y dice, y yo, cuando me las apañé para esconder una parte, dice, calculo que me quedé con 20.000, escondí 20.000. Y entonces, a preguntas del fiscal americano, dice, y las tengo en París. Pero hoy en día, ¿cuántas conocemos? Pues no llegan ni a 1.000. Y bueno, yo digo que todavía puede ser, quién sabe, que algún día sepamos algo nuevo, porque, por ejemplo, y esto es importante, había idea de que Boix había publicado alguna foto en la Guerra de España, pero atención, en la Guerra de España Boix tiene 17, 18 años, o sea que decías, bueno, poco habrá hecho. Y hace unos 10 años apareció en una casa de subastas en Barcelona una colección que venía de sí, Francia, sí, y eran pues unas 700 fotografías que al principio nadie sabía quién era el autor, hasta que una asociación empieza a atar cabos y resulta que llegan a la conclusión de que las fotos las ha hecho Boix en ese tiempo en que tenía 17, 18 años y En que se ha España. incorporado al ejército de la República. Y bueno, pues esto apareció hace 10 años. Y no se sabe tampoco de dónde viene, porque de esa casa de subastas decían que la había mandado de Francia alguien que lo había, cuando vacían las casas, como que sacan delante una especie de mercadillo y que alguien lo había comprado allí y ya está. ¿Qué puede ser? Porque Boix muere en el 51 y, bueno, yo he conocido un muy amigo suyo que era superviviente de Mauthausen, Joaquín López Raimundo, y él, bueno, pues se había hecho cargo de lo que parecía que era lo que se conservaba, de los negativos, pero... ¿Se había hecho cargo allí en el campo? Sí, pero no conocemos en París, en la Anda. buhardilla donde vivía Boix, dice, yo me hizo cargo de lo que él tenía, pero esas menos de 1.000 fotos que recoge Joaquín, ¿vale? Pero las otras 19.000 que ha sido Porque de el ellas. material que se utilizó en el juicio, ¿quién se hizo cargo de material? ¿Pero alguna institución Joaquín de esa pública parte, o- pero instituciones lo dudo, porque no aparece que haya un interés institucional, Qué fuerte. tampoco que en general hubiera un interés especialmente marcado por esto. O sea, Joaquín conserva una parte y después, bueno, pues otra parte de eso se divide, una parte 40 años después la conservaba Mariano Constante. Mariano en Constante, que tiene algunos de los libros más importantes de fotografía. Yo tengo uno que mi padre sacó, no me acuerdo ni cómo fue, de Francia, que se llamaba Deportación, en francés, y estaban las fotografías de Mariano Constante como el gran legado fotográfico, lejos de conocer la historia de Francesc Boix, que existía de los campos y sobre todo del campo español de Mauthausen. Bueno, pues años después no se sabía qué había pasado. O sea, Joaquín recoge eso, pero tampoco parece que nadie lo considera un tesoro especialmente importante. Entonces, cuando llegan ya muerto Franco, Montserrat Roig se hace cargo de lo que tenía Joaquín. Sí. Y Mariano Constante todavía vivía, y entonces hoy conservamos pues menos de 1.000 de esas fotos, pero seguimos sin saber qué pasó con el resto y por qué. Y aparte de eso, luego esos son negativos, además se sabe que es película, la que se usaba entonces. Claro, claro. Pero hay otras cosas, por ejemplo, también hay positivos anotados por Boix. Algunos de ellos, esos sí que están dispersos, hay en muchos sitios, y algunos de ellos no podríamos entenderlos si no fuera por las anotaciones Que había dejado él. que aparecen con la letra de él.
algunos sería imposible saber qué significa, ¿no? Y bueno, pues entonces, ya digo, nos queda el misterio de qué pasó con eso, porque cuando él muere, año 51, pues no había una especial conciencia de que esto fuera tan importante, ¿no? No hay un... ¿Y porque la familia de Francesc Boix? Porque él murió soltero. Él sí, Sí. por supuesto, y su hermana vivía para entonces ya en México, y no le quedaba una tía en Barcelona, pero digamos que muere solo, y bueno, pues no, ahí quedó Quedó en el todo. limbo. Es decir que, por ejemplo, otro misterio. Él escribió unas memorias y yo, solo una persona en el mundo me ha dicho que las leyó, que leyó el manuscrito, precisamente Joaquín, y me dio pistas. Dice, yo creo que este se lo dio un intelectual francés, André Bunser, y bueno, yo después hice todo lo que intenté, no dio nada positivo, ¿no? Pero ese manuscrito, ¿qué pasó de él? Pues a lo mejor algún día Qué pena sabremos. que Hacen se una haya película. perdido. Hacen una película. Claro. Aparte del manuscrito. Qué pena, qué pena. Sí. Sol tenía una pregunta, No, sí. una cosa no es una pregunta, es un comentario que me está trayendo a la cabeza, o sea, que qué pena que no esté vivo Juan Mariné, porque seguramente Juan Mariné nos podía explicar, porque era uno de los fotógrafos de la República, precisamente, ¿no? Es el que fotografió la muerte de, bueno, el entierro de Urruti, en fin, que Juan Mariné, por edad, pudo conocer todas estas cosas que estáis diciendo, la pena es que no lo tengamos, pero bueno. Falleció el año pasado Sí, a los con 104 años. 104 años. Sí, no, pero la pregunta que yo quería hacer a Mar es, ¿cuándo tú conoces la historia de Francesc Boix? Pues, ¿En qué momento la conoces? Porque sí. evidentemente no era una persona demasiado conocida, No. pero tú la conoces en un momento. ¿Y cuándo la conoces y cuándo piensas que eso da para hacer una película? Pues la verdad es que fue trabajando con mis maravillosos guionistas, que son los guionistas de la película, que fueron ellos que me lo propusieron, porque, bueno, pues porque ellos lo conocían, y a mí cuando me lo contaron dije, bueno, pero esto hay que hacer algo, vamos, me pareció súper interesante. Ellos habían trabajado con Agustín Villaronga haciendo Carta a Eva, que fue una miniserie muy interesante de Eva Perón cuando estuvo en España, en la época de Franco, y yo yo era muy amiga de Agustín, digo era porque ya Sí, no está, Agustín. y fue él, Agustín fue como, yo vi Carta a Eva, yo siempre me discutía con Agustín. Estos son los dos guionistas. Bueno, han salido hace un momentito, perdona, te he cortado. Bueno, y éramos muy amigos y siempre discutíamos del cine que había que hacer, porque él tenía una visión y yo la contraria, o sea que... Agustín tenía una visión ¿Qué? muy buena. Que la visión de él, que Agustín Villaronga era un creador maravilloso. Sí, pero teníamos visiones muy distintas de cómo llegar. Y sin embargo, Carta a Eva para mí fue, y se lo dije, digo, hombre, podríamos trabajar juntos, porque claro, antes hubiese sido imposible. Yo era productora y decía, pero Agustín, te la vas a pegar. Y entonces, cuando vi Carta a Eva, me pareció extraordinaria, me pareció súper, y también historia y cine. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. Es una miniserie de 2 capítulos magnífico de cuando La vi. Evita Perón estuvo en España y salvó la vida de una señora izquierdista. Y bueno, pues fue él, eran sus guionistas y nos conocimos y hablando, pues dicen, mira, es el Francesc Boix, y me interesó tanto porque siempre buscaba una historia para acercarme a este mundo. Pero claro, no vas a contar la historia de un judío que no conoces y que, bueno, yo no conozco nada, bueno, tengo algún amigo, pero no... Pero claro, Francesc Boix, fotógrafo además, que esto de la imagen es muy importante para mí siendo cineasta, ¿no? O sea, el valor que tiene una imagen, lo que te cuenta una sola imagen, ¿no? La cantidad de información que puedes sacar de una sola fotografía. Y bueno, pues me entusiasmó la historia y empezamos a trabajar, claro, y empecé a investigar también, que era, bueno, muy interesante todo el tema. La Segunda Guerra Mundial es apasionante, hay documentales ahora magníficos que se hacen. Y bueno, me empapé todo lo que pude y bueno, pues eso. Perdona, has dicho que Francesc era judío. ¿Quién?
Que Francesc Boixer... Francesc era catalán. Que la No, no. historia de un judío no interesaba tanto. Claro, A mí por no me eso, interesa. porque un poco muy brevemente, y siento la ignorancia, pero por cómo se produce la deportación de los españoles, porque todos conocemos un poco el Holocausto desde el punto de vista judío, Claro. pero quizá no conocemos tanto el por qué los españoles acaban, ¿no?, en campos de exterminio. Los republicanos, Pues los republicanos que habían, ¿no? Los republicanos que se tuvieron que exiliar. En Francia, y que cuando la fueron ocupación- a pasar en Francia, en los campos, pero esto te os lo explicará mejor él. Benito. Los campos, y de los campos los que se querían escapar, bueno, entraron en una... digamos, alianza con Alemania, y los que eran rojos, pues... Claro, es que en el los momento en que pillaban, Franco no los pedía, eran apátridas, con lo cual... no los querían, entonces quédeselos y métalos, ¿no? Pero vamos, al final se ven más o menos forzados a entrar en el ejército francés, y en el 40, cuando la invasión alemana, pues caen prisioneros, ¿no? Y hay un momento en que, vale, son prisioneros como los otros soldados de otras nacionalidades, pero hay un momento que hay una orden de que no, que los llamados, y además la orden los llama combatientes de la España Roja, han de ser separados y enviados, no a un campo de prisioneros de guerra, que ahí se podía... Yo he conocido gente que pasó la guerra entera y vivió sin ningún problema, pero que han de ser enviados a un campo de concentración. Y esa orden es del 25 de septiembre del 40, importante, porque ¿qué ha pasado horas antes? No digo un día antes, horas antes, ha estado de visita un señor llamado Ramón Serrano Suñer, ha estado en visita en Berlín, se ha reunido con los grandes jefes de la Alemania nazi. Y ahí es donde se dice esto, que, o sea, ya digo, apenas unas horas más tarde. Y bueno, pues... Serrano Suñer directamente, que fue él directamente el que dijo quédenselos. No tenemos el papel, El papel que firmado, lo firma, Pero es curioso que el cuñado de Franco fuera en ese momento. Juanjo. Sí, que Serrano Suñer tenía un palacete en la diagonal, además. La diagonal Capellán Arenas, el palacete de Serrano Suñer. No, cuando decía Raimundo, es el marido de Teresa Pamias, vale, perfecto, que era Partido Comunista Español. No, quería decir, como decía Mar, a mí Mario Casas me parece un actor fenomenal, extraordinario. Tiene siempre un trabajo físico fuera de lo normal, porque él trabaja los personajes desde el físico. Por eso siempre adelgaza o engorda, o tiene una disciplina férrea que es, diría, monástica casi. Y es nuestro Christian Bale. O sea, hay un paralelismo entre él y Christian Bale absoluto. Sí. O sea, el maquinista Christian Bale, que adelgazó hasta límites insospechados en la película esta, pero generalmente esta especie de conmiseración que tiene un poco huraña, a lo mejor, Christian Bale, también la tiene Mario Casas. Y siempre se le ha menospreciado un poco en sus interpretaciones. No sé si, sí, y no sé si esta fue la primera vez que lo nominaron a los Goya, o no, obtuvo el Goya... No, casi, pero no lo llegan a No nominar. lo llegan a nominar. Bueno, yo sé que obtuvo el Goya Porque muy había, tarde. Bueno, había como una especie de desprecio. No, porque pues este absoluto. chico jovencito que hace películas así para entretener a las quinceañeras, pues Pero iba yo- acompañado de un cierto desprecio por parte de la profesión. yo quiero decir pero que me luego parece- yo creo que se ha roto este Sí, estigma ya. por suerte sí. Creo que es un actor fenomenal. Tiene que hacer esta especie de máster de la dicción. voz y todo Sí, esto, que ahí sí. está un poco... Pero físicamente es extraordinario. Y es un gran actor, como demuestra también Rodrigo Cortés, le da la opción en Escape Sí. también, dice, apuesto Bueno, por que- ti, y os recomiendo que veáis la última película Está que se llama... absolutamente entregadísimo. que está nominado al Goya. Sí. La Cena. No, la cena, Ah, no, La al Cena. anterior. Una que hace de... Escape, sí. Más allá. Más allá. En Más allá está Soberbio, Vale. donde es el protagonista exclusivo de la historia de un chico de Sí. 2025 que decide dejar todo e irse de migrante a Holanda. Y allí sobrevive. Otra película de supervivencia donde demuestra lo buenísimo actor que es. Y ahora ha entrado su hermano también, Oscar, dentro de lo que sería... Pero en La cena, por ejemplo, está realmente muy bien. Está estupendo. fantástico. Sí, sí. Han quedado.
Diga. Sobre todo para Benito quería preguntarle, porque había leído en algún sitio que a muchos de estos prisioneros se les identificaba no solo con la S, sino con triángulos. Porque conocemos la historia de las estrellas, pero parece que a los homosexuales también se les identificaba con triángulos rosas. No sé si es verdad o... Sí, cada uno, pero él lo sabrá mejor que yo. Yo sé que a los gays les ponían, pero no una estrella, era un triángulo, una estrella rosa, sí, o sea, los amarillos me parece que eran los judíos. Los judíos. Luego los españoles, bueno, está en la película, Sí. se me ha olvidado de qué color eran los El triángulo, en Mauthausen, triángulo azul. Triángulo azul. Con una S encima. En otros sitios, no. Triángulo rojo, como los presos políticos de otras... Pero siempre con la S. La S de España, de españoles. Y el rosa era los gays, sí. Y también se les identificaba por nacionalidades, quiero decir, a los españoles la S que hemos visto, y por ejemplo a los italianos o polacos, sí, también era de otra distinto. manera, ¿no? Los polacos eran distintos. Normalmente triángulo rojo con la P de Sí, Polonia y con los demás. polacos se llevaban muy mal los españoles. Es verdad, sí, se llevaban fatal. Vale, Sí, muchas pero gracias. era... En Polonia la opinión en Polonia estaba como muy tocada por las noticias que llevaban Sí. de España, quemas de iglesias, matanzas Exacto. de curas Exacto. y demás. Y los Y entonces polacos- cuando llegan allí dicen, pero bueno, nos meten aquí los alemanes Con los junto a asesinos de... junto a los... Y además había el término ese que muchas veces en broma los S les decían a los españoles, como vos, Nonnenschlachter, como matamonjas, les llamaban. Y bueno, pues entonces con los polacos hubo cierta, pero vamos, los polacos en ese periodo la proporción de muertos es todavía más grande que la... O sea, más alta que los tremendo. españoles. Pero sí, los Son- polacos eran muy católicos y entonces se encontraban allá conviviendo con rojos que habían matado a monjas y a curas y que las no sé qué, y entonces allí había mucho choque. Y esa ideológico. forma de identificarlos Pero era bueno, para su organización, es decir, para la organización de los comandantes, ¿no? Para Es que saber- había que, como estaba todo absolutamente orquestado, era todo muy... estaba todo muy compartimentado, por eso desmontaba una sola fotografía toda la defensa de los jerarcas nazis, que incluso se atrevía Eichmann a decir en el juicio que se le hizo en Tel Aviv, de que yo no sabía nada, yo cumplía órdenes y los demás ya ni te cuento, porque eran de escala más baja en el organigrama. Claro, ante esas pruebas que Francesc Boix visuales planteaba, no había ningún tipo de duda, estaba todo orquestado, planificado, los jerarcas nazis sabían perfectamente qué es lo que se estaba haciendo allí y cómo estaba todo orquestado. No era la locura como querían achacar la defensa en algún momento del juicio de Nuremberg. No es que se le ha ido la cabeza a uno porque la situación política del momento y ha disparado. No, estaba disparando, estaban la propia cantera era para no matarlos directamente, pero sí indirectamente a través del sacrificio del hambre y el esfuerzo físico. Estaba todo orquestado. Entonces, Francesc Boix lo que planta es, aquí están las fotos y aquí están los jerarcas. Incluso, fijaos, señala a Albert Speer, que era el arquitecto del nazismo. El arquitecto en el sentido literal del Palacio de Congresos de Berlín, pero también el arquitecto del organigrama nazi. Sí, pero este se salvó, ¿eh? El Speer, sí, sí. Speer se Albert salvó. Speer se salvó, absuelto. No le pasó nada. Absuelto. Sí, hay una pregunta por ¿Verdad? ahí. No le pasó nada al Speer, al arquitecto. No, quedó Bueno, absuelto. estuvo- Quedó absuelto. Absuelto. Salió Estuvo ya- algún año en prisión, No, pero... estuvo años, pero salió viejecito, luego ya al poco más. Yo he de decir que si llega a entrar la policía en mi casa mientras yo estaba haciendo el trabajo de fin de carrera, no estaría hoy aquí. Porque tenía todo, 20 además años. conseguí un libro, no me acuerdo cómo lo conseguí, absolutamente de Strankin, los diarios del juicio de Nuremberg, que había editado Ediciones Molino y estaba descatalogado, tocho así, que me leí, pero tenía toda la parafernalia para hacer un trabajo de fin de carrera. Y me acuerdo porque es que me leí enterito, todos los documentales de la época, año 89,
todo lo tenía yo en casa, o sea, que tenía una apología del nazismo absoluta, vamos. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? Sí. Sí, bueno, para preparar el personaje o los personajes que aparecen en una película, del que están sufriendo, bueno, más o menos es como lo que vemos, que adelgacen, que tal. Para plantear la violencia que supone los jefes, que van siempre limpios, vestidos, y que en realidad son los más violentos. O sea, es de ahí de donde nace la violencia de los otros. De no existir ellos, no existiría esa El contraste. esa visión. ¿Cómo se trabaja para darnos a ver esa violencia en el limpio, en el impecable? Hacer malo. El que hay que tener miedo porque puede estar en cualquier sitio y no nos damos cuenta. Es trabajar con actores. O sea, hay ahora una tendencia a trabajar con gente real, pero con gente real puedes trabajar si retratas su vida normal. Pero a mí me encanta trabajar con actores. Me gusta mucho el arte del cine porque creo que es un arte y creo que el trabajo de un actor es un arte también. Cuando ves una persona que sabe esculpirse su cuerpo y su alma y se transforman en un personaje, a mí esto me fascina, como lo sabe hacer Juanjo. Y me gusta mucho el trabajo del actor. Entonces lo que haces es coger buenos actores, básicamente, que te den un físico. La de vestuario es muy importante, la persona que diseña el vestuario, porque les ayuda mucho a coger el personaje también. Es decir, la parte externa te ayuda a interiorizar la parte externa, que aquí hay un trabajo, bueno, yo creo que muy bueno, porque claro, todos iban vestidos igual, pero nosotros teníamos que hacer que cada personaje tuviera detalles distintos que los diferenciáramos. O sea, hay uno que va muy pulido siempre, como muy bien arreglado, hay otro que va hecho un desastre. O sea, teníamos que dentro de lo que es el mismo vestuario para todos. Y luego, claro, trabajar con actores que tengan un físico que les ayude a visualizar ese personaje, pero trabajar con buenos actores, es que no hay otra. Para mí es trabajar con un buen actor que sea capaz de interiorizar todo ese mundo y de hacerlo bien. O sea, no... Quiero decir, no vas a coger un asesino para que haga de asesino, o sea, coges a un actor... Se tiene que preparar muy bien mentalmente, anímicamente, pero lo fantástico es ver, pues esto, ¿cómo se llama? Haciendo aquella de las... Aníbal Lecter, Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal Lecter Lecter haciendo de... Y bueno, y te pone pues un buen actor. Claro. Un buen actor, y tú le ayudas, y le metes en su universo, y le vistes y todo, y ellos lo tienen que entender, pero eso forma parte del arte del actor, y que es un arte precioso, por otra parte. Es como esculpir un personaje de carne y hueso, muy bonito. Juanjo Puigcorbé, que es un excelente actor, puede hacer lo que sea. Puede hacer lo que sea. No, es el mejor rey que hemos tenido y además grandísimas comedias. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí. Espera. ¿Cuánto tiempo estuvo este señor en Mannhausen? ¿Cuántos años? ¿Meses, años o cómo? No, él estuvo los 5 años. Bueno, entró y salió. Entra a principios del 41 y sale en la primavera del 45. Y hay una cosa que, para el que no lo haya visto, y aunque lo haya visto, para los que lo veáis a continuación, hay escenas aquí que podréis decir, oye, esto pasó. Por ejemplo, ahí vais a ver esto, teatro dentro de la película. Sí, claro. Y esto es estrictamente real. O sea, yo he conocido a uno de los actores, bailarín de Clequé, había trabajado con Celia Gámez antes de venirse. Bueno, pues todo esto, y además el título, claro. Rajad de Rajalo ya, lo sabemos por algunos de los que participaron, ¿no? Y yo, la verdad es que me pareció tremendamente creíble la recreación que hacéis de la... Bueno, es que había muchas cosas. Había fútbol,
que no se habla del fútbol. Bueno, claro, yo tenía que escoger porque no lo puedes contar todo, pero había fútbol, había boxeo en los campos, había había música. Y además, cuando hacían teatro, estaban presos muchos gays de la Ópera de París que sabían hacer trajes y todo esto, y además los espectáculos, por lo visto, eran muy bonitos, o sea, que no eran espectáculos hechos así. Pero es verdad, o sea, lo mismo que también una cosa que no se cuenta, lo del ¿cómo se llama? Ay, bueno, de putas, ¿cómo se llama? No el cabaret. El burdel. El burdel. Ah, burdel. Que no se habla de burdel, pero nosotros cuando fuimos a Mauthausen entramos por la puerta de la Grand Place y te dicen el burdel. Y había un burdel allá en el que el guía nos explicó que había mujeres que allá les tocaba hacer 50 y 60 servicios los fines de semana, al día. Y no hay ni una placa que diga que allá hubo mujeres explotadas de esta manera. Entonces yo lo he querido poner porque me parece alucinante. Bueno, en general es una cosa que se ha tapado también, para no hacer creer que no estaban tan mal. No, es que no estaban tan mal si tenían un burdel. Bueno, pues las mujeres estaban fatal porque eran obligadas, o sea, no es aquello voluntarias. Y bueno, a mí me impresionó mucho, insisto, en todo Mauthausen no hay ni una sola placa que diga que allá se violó a mujeres y se forzó a mujeres a prostituirse. La mayor parte de los presos nunca llegaron a pasar por allí, no tenían eso que daba para... No tenían ese derecho, pero bueno, sí. Darle las gracias para mí es un día muy emotivo, porque me ha traído a la memoria cuando yo trabajé en el año 1961 en un cementerio de la Primera Guerra Mundial, voluntario, en Neuville-Saint-Vaast, cerca de Lille, en el norte de Francia, donde había más de 50.000 muertos y cruces, y nuestra función como voluntarios era cambiar las cruces, que casi todas, solamente había algunas cruces con chapas que eran ya de oficiales o generales. Y eso me permitió a mí después, me quedé trabajando, descargando camiones en Burdeos, y estuve conviviendo con los refugiados políticos españoles. Yo no tenía ningún conocimiento de todo lo que ustedes están diciendo, porque yo había salido, yo soy de Ávila, fui inclusive en autostop desde Ávila a Frankfurt, y aquello me dejó asombrado, ¿no?, cuando los refugiados políticos españoles me contaban lo que ustedes están diciendo hoy. Y después, en Lyon, me pasó lo mismo. Y lo que sí que puedo decir es que no se me olvidará que a mí siempre los franceses me decían les españoles son très courageux. Très courageux. Très courageux. Y yo aquello me sorprendía porque decían entre courageux. Y todo estaba motivado por lo que están diciendo esta noche ustedes, y además por en la guerra, como veían los primeros tanques que entraron en París, siempre me decían los franceses que había españoles en esos tanques. Valientes, courageux. Valientes. Sí, eso, perdón, son valientes. Y eso cambió, sí, creo que contribuyó, en la conclusión que llegaba yo, es a la imagen que se tenía de los españoles en Francia en aquel entonces. Y luego después, cuando conocí a Georges Brassens, Charles Nabou, Léo Ferré, Jean Ferrat, a todos ellos, siempre me decían lo mismo. Muchísimas gracias. Ah, qué bien. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, qué bonito. Muchas gracias. Sí. ¿El autor de todas las fotos es Frank Boix o él se dedica, consigue sacarlas, pero no lo hace el autor de todas? ¿Él hace todas las fotos? Sí, el autor de todas las fotografías es Francesc Boix. Bueno, todas las que están en tu libro, yo creo que sí. Las que salen en la película son fotografías del Francesc Boix, porque al final hay, bueno, los títulos de crédito verán fotos que son de Francesc Boix. Quizá alguna se nos ha colado, quizás alguna es, bueno, fotos que estaban en el archivo de Francesc Boix, pero no son físicamente hechas, porque él tenía una relación muy especial también con el fotógrafo, con su jefe, que era el fotógrafo del campo, el alemán, que era el fotógrafo oficial del campo. Tenían una relación entre ellos muy especial y el fotógrafo se lo llevaba al campo y le hacía hacer fotos, bueno, era un poco extraño. Entonces, digamos que en el archivo hay muchas fotos, no solo las que ha hecho el Francesc Boix.
¿no? Hay, por ejemplo, hoy lo comentábamos, que a mí me parece emocionante esa escena que habéis recreado de las dos mujeres esqueléticas, retratadas por Boix, porque es una foto real de las que él hizo, porque esto es importante. Él no solo escondió fotos, sino que también es el único caso donde el reportaje de lo que había en el campo cuando llegan los americanos lo ha hecho desde dentro alguien que estaba en el campo. Es decir, las primeras imágenes de la liberación de Mauthausen las ha hecho Boix con la cámara que había conseguido recuperar de la que tenían en el servicio. No hay ningún otro caso parecido. Y luego después hace otras cosas ya en las semanas que siguen, otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, capturan los americanos al que había sido el comandante del campo, y el interrogatorio lo fotografía Boix también. O sea, son las únicas fotos que conocemos de aquella escena. Fascinante. Tienen que ver la película. Dos cositas. Una que es en Cuba también, que les daban antes de la batalla café y ron, que es el corajillo, para dar coraje para la batalla. Lo que hacían los aztecas, que le daban chocolate, que era otro alcaloide también, antes de la batalla. Una reflexión que hacía Marc, que nos conocemos hace muchos años, porque somos todos alrededor del año 55 que nacimos. Yo este verano estuve en Bosnia-Herzegovina por primera vez, y allí hablaban constantemente de la guerra que habían tenido en Croacia, bombardeando Croacia, Dubrovnik, Mostar, etcétera, etcétera. Y de eso hace 30 años. En cambio parece que fuera ayer, ¿no? Nosotros éramos pequeños, vamos a suponer que nacimos en el 55, vamos a suponer que teníamos edad de razón a los 62. De la guerra civil habían pasado 15, 20 años solo. O sea, mucho menos que esta distancia que hay entre nosotros y la guerra de Bosnia-Herzegovina. Quiero decir que cuando nuestros padres hablaban de la guerra, nosotros decíamos, ay, cállate ya, porque parecía una historia como muy antigua. Y es mucho más cercana en el tiempo para ellos y para nosotros, de pequeños, que la guerra de Yugoslavia respecto a la actualidad, ¿no? Con lo cual, cuando tú decías, a mí me resonaba todo esto en la memoria y quería hacer algo respecto al tema este porque lo había vivido, estabas muy, muy cerca de ese acontecimiento histórico. Hombre, en el 96 hubo lo de los musulmanes, ¿no? Los 8.000 musulmanes asesinados así en el 96. Sí, de hecho, ayer. De hecho, ya estamos trabajando en la tercera edición, Mar y yo, de Filme Historia, y una de las películas que barajamos para traer es Territorio Comanche, para hablar del conflicto de los Balcanes, y con la posibilidad de traer a alguno de los protagonistas, Imanol Arias o el propio director, Gerardo Herrero. O sea que estamos ya trabajando ahí para acercar historia y cine. Tenemos que acabar por una razón, es interesantísimo lo que estamos hablando, pero como hay la proyección de la película y tampoco queremos que se alargue mucho, sobre todo por cuestiones técnicas también de aquí, pues tenemos que poner punto y final a, creo que ha sido un encuentro absolutamente maravilloso con Benito Bermejo y con Marta Argarona. Se me queda un apunte, y que yo creo que así lo invitamos para que venga, pues, por ejemplo, a la platea, con el espacio que tenemos en el Alaurín de la Torre, Benito, porque yo quiero que nos cuente cómo desmonta a Enric Marco. Yo quiero que nos explique la película Marco y cómo este hombre pone en cuestión, hay algo que no me cuadra, tira del hilo, porque Amical Mauthausen se forma entre los supervivientes de Mauthausen precisamente, y crean una asociación para dar la proyección de lo que había pasado ahí dentro. Pero hay un elemento que desborda todo, que es Enric Marco, y que este hombre que tenemos aquí pues lo desmonta, le quita la careta, como bien se ve en esta película Marco. Yo creo que podrá ser una magnífica oportunidad de poder charlar horas con él y proyectar la película Marco para que nos lo expliques, porque es que estamos en deuda contigo. ¿Qué se puede decir? Yo creo que la clave está en haber tratado con casi 100 de los supervivientes y haber tenido eso, estar ya bastante implicado, y ya eso te daba un cierto, no sé, bagaje para que algo no cuadrase. Y de ahí viene todo. O sea, y bueno, ya para empezar, al haber conocido a muchos de ellos, oye, ¿no habéis conocido a este hombre que dice que ha estado en...? Y oye, nadie lo conocía, y él tampoco podía citar a nadie que hubiera estado. Claro. O sea, que al final
Pero la prueba, oye, porque demostrar algo, que algo es cierto, es más fácil que demostrar que algo no es verdad. Y entonces la prueba viene ya muy tarde, ya a principios del 2005, donde yo encuentro en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores un papelito donde se dice que, porque a Marco lo llaman a la mili en el año 41, y entonces su familia dice, no, es que ha ido ahora a Alemania a trabajar, y entonces avisan a los militares diciendo que el señor Enric Marcos se encuentra trabajando en Alemania contratado por la empresa Deutsche Werft de Kiel, y eso ha sido por un acuerdo que había firmado Franco con Hitler para enviar trabajadores a la industria de guerra alemana, que andaban ya apurados porque ya estaba la cosa empezando. Y ese es el motivo. Él ha ido para allá por eso. Bueno, yo creo que es fascinante la historia, y como tenemos que acabar, lamentablemente, pues no. Pero así, vienes otro día y nos la explicas. Y bueno, te digo, como decía Ramiro... Yo quiero, pero es que tenemos que... No, dime. Solo digo una cosa, dime. Que cuando le contaba yo a Ramiro Santiesteban, uno de los supervivientes, dice, o sea que Marco fue a trabajar para que ellos no estuvieran en Mauthausen. Eso es. Bueno, yo creo que es fascinante la historia, ¿eh? Y escucharla de viva voz del protagonista, el historiador que descubrió toda la trama. Solo me queda daros las gracias, Mar, por hacer esta película necesaria, además fantástica. Está realmente muy bien hecha, no al margen del cariño que le tengo, hablo también como espectador. Gracias por hacer esta película necesaria, por hacerla también, por el rigor histórico, y a Benito por asesorar y por hacer también que se descubran muchas cosas de la historia que quedaban en el olvido, si no es por gente como Francesc Boix, como Benito Bermejo, como Marta Algarona y como tantos que trabajáis en la industria del cine para dar voz, y ya por supuesto al gran Spielberg por La lista de Schindler, que es la película que además yo tuve trato con él. Eso lo contaré en otra ocasión. Sí, porque yo había hecho un informe semanal con Simón Wiesenthal, y entonces le llega el informe semanal al señor Spielberg, que estaba rodando La lista de Schindler, y aquí lo dejo. Oye, esto no me lo has contado. No, esto es bonito. Bueno, el reportaje se puede ver, está en YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias. Para el que no ha visto la película, con una frase, véndesela, Mar. El que no ha visto la película, o el que la va a ver por primera vez ahora, o en DVD, que gracias a Divisa está. ¿Qué le dirías? Bueno, me lo podía haber... Eres la directora. Voy a hacer un tráiler. ¿Qué les decimos? ¿Qué les decís? Benito. Bueno, pues que hay historias que se han quedado impresas, afortunadamente, más allá de la memoria, que veremos de ahora en adelante cómo se imprimen las cosas, porque con la inteligencia artificial cada vez sabemos menos de todo y cada vez se confunde más todo. Nosotros hemos intentado ser leales a lo que fue, la importancia de la imagen y del horror que fue, y esperemos que no se repita nunca jamás, aunque se está repitiendo, aunque no nos lleguen a nuestras televisiones, hay horrores que están en los países que ni nos enteramos, pero ojalá no vuelva a ocurrir. Benito, ¿con qué frase acabarías convenciendo a la gente que quiera ver esta película? ¿Qué les dirías a las personas que no han visto El fotógrafo de Mauthausen y cómo les animarías a verla? Algo tan duro y tan necesario. Yo me quedaría con la idea esta de que esta gente, como Boix, como otros, las han pasado tremendas, han visto desaparecer a casi todos sus compañeros y, bueno, pues ante todo lo que... no saben si van a salir o no. Entonces, tener todavía la idea, la ocurrencia de guardar esto para que nosotros lo conozcamos, bueno, pues yo creo que mereció la pena, y esto es lo que merece nuestro reconocimiento y nuestro, que realmente que lo pongamos en valor. O sea, que hicieron todo lo posible, que no dejaba de ser muy arriesgado, ¿no? No es una broma. No, se jugaban la vida. Y yo pienso que esto es una historia que merece ser valorada y bueno, pues, y aprovechada. Nuestro agradecimiento a Mar por haberla hecho. Muchísimas gracias.
¿Qué hacemos como los políticos que se aplauden a sí mismos? ¿Perdón? No, ya te lo digo luego. Pues si la pueden ver, véanla, porque se la recomiendo fervientemente. Nosotros nos volvemos a ver mañana a las 11 de la mañana con un encuentro donde vamos a hablar de cómo se puede difundir el cine a través de las academias, de la Filmoteca, del ICA, del Ministerio, pero también desde los festivales como el de Málaga, como un diario como el Diario El Sur, que tiene la página de cultura, y Paco Griñán nos va a explicar también, y luego yo aportaré mi granito desde televisión también. Este va a ser la primera parte de la mañana y cerraremos la mañana con la presencia maravillosa de Sol Carnicero, una de las grandes directoras de producción del cine español, la primera mujer en conseguir un Goya como directora de producción, fundadora de la Academia, entre otros muchísimos méritos, y sobre todo la persona que ponía un poquito de orden económico en muchas películas de presupuesto altísimo, y que además ha trabajado con Berlanga y con Azcona, que solo por eso tienen ya nuestra admiración de genuflexión absoluta. Y con Juanjo Puigcorbé, actor. Era el guapo de La Vaquilla, el guapo de la película La Vaquilla era él, el ligón, el interesante, uno de los grandísimos actores, gran amigo además que conozco de Barcelona hace tiempo, y que nos va a hablar, también nos van a hablar de esa España dividida que significaba la Guerra Civil Española, pero centrada en una película magistral como es La Vaquilla, donde homenajeamos a Luis García Berlanga. No ha podido venir su hijo José Luis, pero veremos un vídeo que nos ha dejado, y la figura de Azcona, que desde hoy ya homenajeamos en el año Azcona, que va a haber muchas y muy merecidas actos a lo largo de todo el año en honor del, yo creo, el mejor guionista que ha dado el cine español en toda su historia, y los ha habido grandes. Les espero mañana aquí, gracias a todos por venir, espero que hayan pasado un buen rato y hasta mañana.